from a virology lab in Wuhan. I don't want to say that, John, but I will tell you more and more we're hearing the story. And we'll see. When you say multiple sources, now there's a case where you can use the word sources, but we are doing a very thorough examination of this horrible situation. Puede empezar a trabajar, va a cobrar el 100% como corresponde. Y aquel que no puede, las empresas que no tienen trabajo, que no pueden entrar a trabajar, estamos acordando que le pague un 70% de su salario. Estoy de acuerdo. Cuando las papas queman, los que manejan el barco tienen que colaborar con esto. Porque si le pido a los otros que pongan y yo no pongo, medio careta, ¿verdad? Mañana va a ser un día definitorio para Argentina. Va a ser el día en que los mercados van a saber lo que Argentina está en condiciones de pagar y de cumplir. Lo que proponemos es un periodo de gracia de 3 años. La propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La gran carga se concentra en la reducción de intereses. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? 23 horas, jueves, gira la rosca. ¿Cómo Acá está, estamos. Daniel? Bien, Eduardo, bien. A ver, dos cosas. Un tema que nos viene ocupando hace mucho y presumo que nos va a seguir ocupando bastante tiempo. La pandemia, hoy 10 muertos, 122 en total. En total. En la Argentina, 2.669 casos. Sigue siendo, daría la impresión, sigue siendo una progresión controlada, ¿no? Daría la impresión. Sí, vamos a ver. No soy yo quien lo debe decir, ¿quién lo puede decir? Le voy a decir uno de nuestros entrevistados esta noche, que está aquí en el estudio con nosotros, el doctor Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar, Gracias, Quirós. Y el otro tema, es todo tuyo, Daniel. El otro tema es la economía. El otro tema es la economía. El tema, hoy se presentó la propuesta de la deuda, la propuesta de refinanciación de la deuda, el plan de canje para los bonistas. Veremos, como decía recién Alberto Fernández en la introducción de La Rosca, mañana va a ser un día importante a ver cuál es la respuesta de los mercados, pero hoy vamos a hablar con un protagonista, ¿no? Porque vamos a tener también en La Rosca... Protagonista de los dos temas. De los dos temas, sí. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, obviamente la deuda y obviamente algo de la pandemia porque se tuvo que hacer el hisopado, le dio negativo, bueno, ahí está el vínculo con el problema. Tiene de todo y aparte tiene que atender a los problemas de salud de la provincia de Buenos Aires. Así es. ¿No? ¿Y quién está esperando para hablar? Está Pablo de León. Ahí está. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo están? Bueno, el doctor Fernán Quirós vino con barbijo. Yo tengo, Eduardo, Daniel, un barbijo muy especial para ustedes que en un ratito se los voy a mostrar. También vamos a hablar con Kicillof. Yo les voy a contar en qué anda María Eugenia Vidal. Y por último, ¿se acuerdan ese micro que vino de Jujuy que trajo polémica? Les voy a contar qué pasa hoy con los pasajeros, con los barras que venían ahí. Bueno, y nosotros vamos con el doctor Fernán Quirós. Vamos a hablar con el doctor. Doctor, gracias por estar, No, por favor, gracias por invitarme. Vino con barbijo, Vino con tapabocas. No, vino con barbijo, sí, vino con barbijo. Sí, vino todo. Absolutamente. Una pregunta, primera que es una información reciente. La decisión de la ciudad de que los mayores de 70 años, para ir a hacer las compras, por ejemplo, o pagar servicios, deben tener una autorización.
¿Cómo sería eso? Bueno, mañana Horacio va a comunicar en conferencia de prensa Está muy bueno que lo anticipe al jefe de la ciudad. Yo se lo digo así. Bueno, él lo va a comunicar mañana en detalle, pero lo importante, lo que le estamos pidiendo a los adultos mayores es que nos acompañen a cuidarlos, que nos ayuden a cuidarlos, que nos permitan cuidarlos. Cuidarlos los familiares, los amigos, los vecinos, los voluntarios de la ciudad, el gobierno de la ciudad. Necesitamos cuidar a los mayores de edad, sobre todo que puedan estar en su casa distanciados físicamente con mucha contención afectiva. El programa va a tener mucho componente de contención afectiva y acompañamiento. Es una decisión dentro de un programa, de un conjunto de medidas. Por supuesto, digamos, el programa es, te queremos ayudar a cuidarte, necesitamos que te distancies físicamente, pero te queremos acompañar afectiva, organizacional, logísticamente y también en entretenimiento. Y va a haber una serie de actividades que el gobierno va a poner a disposición para colaborar con los familiares, con las personas de la tercera edad, para que esto se haga de esa manera, porque vos sabés muy bien, ellos son los que cuando se enferman más sufren la enfermedad y más fallecen. Y nosotros necesitamos cuidar a los más vulnerables. A ver, hagamos una ficción. A ver, yo tengo 70 años, que no los tengo, pero imaginemos que los tengo. Quiero comprar 1 kilo de pan. ¿Quién me da autorización? Bueno, va a haber un procedimiento que mañana se va a comentar en detalle y va a haber una serie de reglamentaciones de cómo es ese procedimiento. Pero no va a ser complicado. No, de ninguna manera. Va a ser un simple llamado por teléfono, digamos. Va a ser una cosa relativamente sencilla. Doctor Quiroz, bueno, llevamos semanas de cuarentena, de aislamiento obligatorio. ¿Cuál es la foto hoy, no? Porque pareciera que esto que era el pico de la pandemia se va postergando, se va postergando, se va postergando. ¿Cómo estamos hoy en eso? Bueno, lo que vemos es que la primera fase de la curva, que es la fase de crecimiento lineal y lenta, en la Argentina se está sosteniendo bien y está creciendo de manera muy apropiada. Es una fase que en general en la mayoría de los países dura entre 2 y 4 o 5 semanas. Nosotros llevamos ya más de 7 semanas en esta fase. Significa que todo el esfuerzo que está haciendo la sociedad en términos sociales, económicos, en términos de la esfera emocional, está dando resultado y seguramente eso está significando que la curva va a ser un poco más tardía y un poquito menos alta, lo cual significa que el sistema de salud no solamente va a estar más en condiciones de atenderla apropiadamente bien, sino que además cada semana que pasa tenemos nuevos conocimientos científicos de cómo manejarnos, cómo cuidarnos, aparecen nuevas oportunidades terapéuticas, sabemos mejor qué oportunidad terapéutica funciona mejor que cuál. ¿Puede mencionar alguna que haya salido en estos días que no haya sido tan pública, por ejemplo? Claro, hace 3 o 4 semanas no teníamos esquemas terapéuticos claros, solamente se trataba por una cuestión de plausibilidad biológica, posibilidad biológica. En el día de hoy hay más de 300 proyectos de investigación corriendo. En las próximas 2 o 3 semanas tendremos los resultados de algunos de ellos y eso va a ser esencial para saber cómo tratar los pacientes, que va a ser más o menos para cuando nosotros tengamos la curva, de manera que cada semana que estamos ganando no es solamente hacer que la curva sea más tardía y más baja, sino además que las herramientas con que contemos sean mejores y mientras tanto no se olviden, estamos fortaleciendo todos los sistemas de salud de Argentina, estamos coordinando con la nación, estamos coordinando entre las provincias, entre los subsectores que están en cada una de las jurisdicciones. Son todas cosas elementales y esenciales para lo que va a venir. Usted mencionó el tema del sistema de salud, si está preparado o no está preparado. Está mejorando, bueno, hay más camas, evidentemente, pero en lo que es las camas críticas, las camas con respirador, las camas de terapia intensiva, ¿cómo estamos en términos de utilización en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la utilización es muy baja porque ha bajado muchísimo la actividad programada. Nosotros tenemos cerca del 50% de las camas libres, pero además nosotros hemos presentado un plan de fortalecimiento del sistema público de salud que prácticamente duplica la cama de terapia intensiva. Y estamos justamente en estos días completando el equipamiento de esas camas y todo eso, como yo les decía, es tiempo ganado que es tiempo de oro. ¿Me permite un paréntesis? ¿Cómo no? ¿Hay un polizón en este programa que le quiere hacer una pregunta? ¿Pablo? ¿Cómo le va? El polizón es Pablo de León. Doctor, hoy el Ministerio de Salud Nacional amplió los testeos. Por ejemplo, quienes tienen 37,5 grados más tos, por ejemplo, quienes tienen pérdida de olfato. ¿Hay capacidad, hay kits para hacer testeos a toda esta gente, incluyendo al personal de salud que también fue incluido? Sí, por supuesto. Hoy salió una nueva actualización del Gobierno Nacional de ampliar los criterios de lo que se llama caso sospechoso. Para todo caso sospechoso, el Gobierno Nacional lo que garantiza es el acercar los testeos y los kits para poderlos hacer. El Gobierno Nacional está recibiendo, ustedes saben, hay un vuelo que está en vuelo hacia China para traer una cantidad importante de insumos, donde los testeos son una parte de esos insumos y seguramente eso se distribuirá a partir del lunes y nosotros tenemos perfecta cantidad de insumos para poder responder a esa ampliación de la indicación
explicación, ¿no? Que festejamos realmente, porque se han ampliado algunos criterios que nosotros ya estábamos viendo que eran criterios necesarios de ser testeados. Ahora, yo retomo un poco lo que decía Pablo recién. Usted hablaba de novedades, de que permanentemente hay cosas que no se conocían. Digo, esto del olfato y del gusto es nuevo. Digo, ¿hay alguna otra sintomatología que se pueda agregar, de la cual se tenga certeza que puede formar parte del cuadro general? Bueno, esto es un poco lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Hasta hace 3 o 4 semanas creíamos que era una enfermedad que tenía fiebre alta y algún síntoma. Tos y... Sí, algún síntoma respiratorio, falta de aire. Problemas respiratorios. La verdad es que lo que hemos aprendido las últimas 4 semanas es que primero, la enfermedad, 2 de cada 3 personas no tienen síntomas, y de los que tienen síntomas no siempre hay fiebre alta. Puede ser perfectamente otros síntomas secundarios que sean el principal síntoma que tenga la persona, por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Son cosas que son de las últimas 2 o 3 semanas. Nosotros lo que hemos visto en el grupo que hemos estudiado, los repatriados que han estado en los hoteles, ahí identificamos 2/3 partes que son asintomáticos, pero además, dentro de los que tienen pequeños síntomas, los 2 pequeños síntomas más comunes que identificamos fue la pérdida del olfato y del gusto. Justamente 9 personas de 70 que tenemos al día de hoy, 9 de ellas tenían solamente pérdida del olfato. Sin fiebre, sin nada. Absolutamente. Por eso festejamos el cambio, la ampliación de criterio. Por supuesto que el Ministerio de la Nación conoce perfectamente estos datos y lo va acompañando estas novedades con los cambios de criterios. Ministro, está claro que lo que están cuidando es a los adultos mayores. Esto está claro. Ahora hay una cantidad de actividades, la economía ha caído a pique, esta semana se empezó a flexibilizar un poco. ¿Está previsto, están pensando mayores flexibilizaciones en términos de actividades? Y un tema clave, que es el tema de las clases de los chicos, ¿no? Porque pareciera que de aquí hasta julio, por lo menos, no va a haber clases en los colegios. Yo le diría, nosotros defendemos mucho lo que llamamos la estrategia de supresión, que tiene 3 componentes. El distanciamiento social, por un lado, que es un poco la cuarentena. Por otro lado, el testeo frecuente y el diagnóstico precoz de los que tienen enfermedad para poderlos distanciar y aislar de la sociedad. Y el otro, el cuidado muy especial de los adultos mayores y las personas con enfermedades acompañantes. Solamente fortaleciendo el esquema de las personas con mayor riesgo, como son los adultos mayores, y teniendo la capacidad de testeo frecuente para distanciar a los enfermos, vamos a poder discutir las próximas semanas seguramente qué cosas se pueden ir desandando paulatinamente de la cuarentena. Yo creo que ese es un esquema que compartimos prácticamente todos en el país, y ese camino va a llevar a aquellas cuestiones que tengan que ver con más actividad, activen mejor la actividad económica sin poner tanto en riesgo la transmisibilidad, y dentro de ese grupo seguramente no están las escuelas. Yo creo que las escuelas, en un orden de prioridades en términos del riesgo sanitario, porque ustedes saben que los chicos, el tema con los chicos es que están todos muy juntos en un lugar cerrado, muchas veces poco ventilado, y sobre todo los chicos no pueden cumplir el distanciamiento ni las pautas de higiene personal porque son chicos. Los chicos juegan. Es imposible tener chicos y que no estén haciendo cosas que faciliten el contagio, y luego cada uno de ellos lleva una familia diferente. De manera que el tema de la escuela seguramente va a ser... No es de las primeras cuestiones para discutir, ¿no? Dígame, hoy existieron 3 novedades, por lo menos que encendieron luces de alarma vinculadas a contagios en hospitales. 2 en capital, 1 en provincia de Buenos Aires. Por supuesto, cada una de estas cosas está envuelta en denuncias de falta de cumplimiento de protocolos, de falta de insumos, elementos para protección de los médicos. A ver, ¿qué hay de esto? Me parece que es un tema súper importante. Nosotros venimos insistiendo desde el primer día. Uno de los ejes centrales del plan en la ciudad es cuidar al equipo de salud. ¿Por qué? Porque sabemos que el equipo de salud es el primero y el que más se enferma. Eso está demostrado en todas las estadísticas internacionales. En Italia, para que ustedes tengan ideas, el 16% de los enfermos de COVID-19 en Italia han sido integrantes del equipo de salud. En España el número es de 14%. Pero siempre es el subgrupo de la población que más se enferma. Por lo cual lo primero que hay que tener es políticas muy claras para acompañarlos y protegerlos. Segundo, garantizarle el equipamiento que corresponde, por supuesto. Y tercero, tener mucha tolerancia con las reacciones de la gente. El equipo de salud está preocupado
de a ratos o hay gente que frente a esa preocupación también puede tener miedo. La gente con miedo no siempre saca el lado más favorecedor que tiene y por lo tanto lo que tenemos que hacer los líderes es contener, más allá de algunas denuncias que yo creo que a veces están un poquito desajustadas con la realidad, hay que comprender esas reacciones, hay que acompañarlas, hay que escucharlas, hay que dialogar y con el diálogo y el acompañamiento del equipo de salud vamos a poder entrar nuevamente en un ámbito de trabajo y de cooperación que es lo que más necesitamos. Más que hacer mucho planteo individual, necesitamos entendernos, colaborar, comprender lo que le pasa al otro y hacer un plan coordinado y acompañado entre todos. En ese sentido, usted comenzó hablando de que había más disponibilidad de camas de terapia intensiva porque, bueno, había otros problemas que no se están atendiendo. Bueno, las personas esas, digamos, la atención del resto de los problemas de salud, ¿cómo está previsto? Bueno, nosotros lo que hemos previsto es fortalecer y ampliar el sistema público de tal modo de siempre garantizar que al menos el 70% de la capacidad de atención de los hospitales se pueda mantener para otro tipo de problemas. Porque ustedes saben que en este tipo de crisis además la gente retrae las consultas y a veces aumentan las mortalidades por otras causas, enfermedades cardiovasculares, neurológicas. Entonces el panorama es bastante complejo. Nosotros tenemos que mantener buena parte del equipo y del sistema de salud para el resto de las enfermedades y hemos ampliado el sistema de salud y estamos contratando los médicos, los enfermeros para poder dar la respuesta particularmente con esa ampliación a este nuevo desafío que tenemos, ¿no? Le hago la última. No le pido un pronóstico porque es imposible un pronóstico. Le menciono un estudio de la Universidad de Harvard que se difundió hace 24 o 48 horas que señala la posibilidad de que el hábito del distanciamiento, dice intermitente, se deba mantener en el mundo por lo menos hasta el 2022. ¿Le suena exagerado? ¿Le suena factible? Yo le voy a responder en términos técnicos porque ese trabajo me parece que tiene un montón de asunciones que son muy difíciles de sostener en un debate más amplio. Pero yo le voy a responder técnicamente. Si no apareciera una vacuna, esta enfermedad no va a desaparecer con esta primera ola de enfermos. Y seguramente en los años sucesivos, sobre todo en el periodo invernal, tendremos unas nuevas olas más pequeñas, menos dolorosas, menos intervinientes. Es decir, que nosotros tendremos 3, 4, 5 años de ciclos de pequeños problemas posteriores hasta que una cantidad importante de la humanidad haya tenido contacto con el virus y eso haga un poquito de protección de que el virus no corra. Si eso es lo que, de alguna manera, ese trabajo intenta representar ese fenómeno. Ahora, la forma que está hecho, con las asunciones que tiene, me parece que hay demasiado poco conocimiento al día de hoy de esta enfermedad para hacer proyecciones de tan largo plazo. Ministro, muchísimas gracias por Muchas gracias, Buenas noches, por invitarme. No, a usted. No, muchas gracias. Nosotros vamos allá porque creo, todo aquí es cuestión de fe. No, es así. Creo que está en línea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Si nos escucha, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo le va, ministro? ¿Aliviado? Sí. No, ministro no, pero... Perdón, me atrasa el reloj, perdón. Gobernador, ¿aliviado? Sí, la verdad que lo que circuló no era cierto. Yo no estuve en contacto, y eso me enteré muy temprano y lo desmentimos, con ninguno de los infectados, los que resultaron infectados de aquel hospital, el Hospital Belgrano. Y tampoco estuve adentro del hospital, como dijeron antes, estuve siempre en la zona en donde estamos ahora construyendo espacios para poner 40 camas nuevas. Así que la verdad que no era una población, parte de la población sospechosa o de riesgo que tuviera que hacerme un examen. De todas maneras, ante la situación de que aparecieron los contagios, decidí no ir a la reunión hoy con el presidente, la vicepresidenta, y lo que simplemente hice después es un hisopado para sacarnos las dudas y para que pueda seguir haciendo mi actividad sin que hubiera ningún tipo de duda, ¿no? ¿Qué tal, Kicillof? Buenas noches. Uniendo lo de Van der Kooi, que lo llamó ministro, y que no fue a la reunión hoy con el presidente de la Nación, donde se anunció la propuesta para la refinanciación de la deuda. Una primera aproximación, ¿qué le pareció la propuesta? ¿Y qué le parece que va a pasar mañana, ¿no?, con la respuesta de los mercados? Mira, primero mi total apoyo a la propuesta.
Yo obviamente estuve en comunicación muy estrecha con el ministro porque la provincia de Buenos Aires va a tener pronto que hacer su propia propuesta y va a estar, como siempre lo hemos dicho, muy en línea con la de Nación. Por otro lado, es lógico que no pueda ser diferente en demasiados aspectos, pero creo que la fortaleza de la propuesta está en que tanto afuera como adentro ha tenido apoyos muy decisivos. El primero y tal vez el más sorprendente es el del propio FMI, porque el FMI hizo su propio análisis de sostenibilidad, que para que entienda todo el mundo, lo que se hace es ver cuánto puede pagar el país en distintos escenarios para que después la propuesta que se haga, más allá de lo técnico de un bono o de otro, no esté más allá de la capacidad de pago, porque si no, básicamente se está comprometiendo algo imposible, como es hoy imposible pagar la deuda. El apoyo del FMI y hoy la presencia de los gobernadores y después tus tweets, sus posiciones también de la oposición, que no deja mucho espacio para pensar que puede haber una especulación de los bonistas, bueno, cambia el gobierno y va a haber una propuesta muy distinta, un apoyo muy fuerte, adentro y afuera. Sí, así que eso le da fortaleza. Pero perdóneme, gobernador, usted sabe que esto es una negociación y tiene experiencia en esto. Habrá me parece que puede empezar o no, le pregunto, una etapa de negociación, porque lo que se anunció ya es que no hay, que el 22 de abril, que vence un bono, 500 millones de dólares, 3 bonos, bueno, no se va a pagar, ¿no? Me parece que eso quedó en claro con las palabras tanto del ministro Martín Guzmán como del presidente de la Nación. Martín Guzmán diciendo no hay plata, no se va a poder pagar. Me parece que ahí comienza, le pregunto, una otra etapa de negociación, o la propuesta es tómela o déjela. No, creo que hay que esperar a ver cómo reaccionan, no los mercados, sino los bonistas, porque también los mercados de deuda como el de Argentina son mercados donde los precios cada día dependen de muy poquitas operaciones. En general no hay mucho movimiento, entonces pueden subir o bajar fuertemente los precios. Yo creo que los acreedores van a tener que tomar una decisión, porque lo que planteó el FMI y el gobierno argentino es, bueno, hay ciertos niveles donde se vuelve sostenible y niveles donde no. Eso no quiere decir, por supuesto, que no pueda haber algún movimiento, pero me parece que el análisis general de sostenibilidad es muy claro, no pueden esperar que haya una modificación inmensa. Así que la verdad es que uno está a la espera de que los bonistas reaccionen también, pensando en que estamos en medio de una crisis mucho más profunda aún que la que había a principio de año, que era una situación argentina por el sobreendeudamiento tan veloz que se hizo en los años anteriores, que tuvo que asistir el fondo, y hoy es el propio fondo el que dice no se puede pagar. Entonces creo que ahora hay que esperar una respuesta y bueno, lo sabremos en los próximos días. Gobernador, le iba a decir ministro de nuevo, discúlpeme. Gobernador, dígame, usted hizo mención recién a la crisis, a la situación tan dramática que está viviendo el mundo. Digo, la Argentina, el gobierno, tenía pensado un cronograma en función de un determinado panorama. Ese panorama se modificó radicalmente. Pregunto, ¿usted piensa que en algo la Argentina puede tener un beneficio en esta negociación, en esta pulseada, o que la profundización de la crisis lo perjudica todavía más para esta instancia? Mira, yo creo que debería tenerlo, porque los acreedores saben que esta propuesta se empezó a conversar y a estructurar antes de lo del coronavirus. Hoy miraba las cifras, creo que son 22 millones de desocupados en Estados Unidos. Son números que están fuera de todo termómetro, así que la verdad es que deberían considerar que no hay demasiado espacio en un mundo tan incierto para no acompañar una oferta de este tipo. Gobernador, la pregunta de Pablo de León, aquí en La Rosca. ¿Qué tal, Kicillof? Buenas noches. Hoy vi una foto muy fuerte que recién mencionaban en Olivos. Alberto Fernández, Cristina Fernández y un Larreta con barbijo. Después de lo que pasó y el testeo,
Si hubieras estado en esa foto, ¿te hubiéramos visto con el barbijo puesto y te vamos a ver con el barbijo puesto de ahora en más? Mira, yo en todo esto, primero que no soy especialista y segundo que uno tiene que hacer una actividad de acompañamiento también de todos los profesionales de la salud, los trabajadores y trabajadoras de la educación, de la seguridad, de la limpieza, y creo que lo que hay que hacer es seguir los protocolos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, al igual que en Nación, hay un grupo de expertos que nos dicta en qué momento tomar las medidas y yo me atengo a eso. Me parece que si se guardan las distancias reglamentarias, dependiendo de la jurisdicción, pero en general, ahora, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay si no me equivoco, solo una recomendación en la Ciudad de Buenos Aires de usar no barbijo, sino tapaboca y nariz en espacios abiertos. Y después hay cuestiones de guardar distancias, espacios públicos. Yo seguiría las recomendaciones y me parece que también uno tiene un papel ahora de comunicar, de que se entienda. Si a uno le toca hablar con barbijo, ha pasado varias veces y lo veo en varios periodistas también. A veces, como no se ve la boca, deteriora un poco la posibilidad de comunicar, que también es muy importante. Siempre respetando, cuidándome a mí, cuidando a los demás. Yo voy a hacer lo que corresponda. Supongo que si estaba el ministro de Salud por ahí y no tenían todos barbijos era porque no era necesario. Gobernador. Así que me parece que no es cuestión de dar el ejemplo y respetar las normas. Yo si voy a un hospital, son los especialistas del hospital, dependiendo de cada área. Me tocó estar en áreas internas del hospital donde había no enfermos de coronavirus, nunca estuve en contacto, pero sí recorrer instalaciones de hospitales funcionando. Me dijeron hay que ponerse barbijo, camisolín. Me puse todo lo que había que ponerse. Voy a respetar siempre esas normas y dar el ejemplo por eso. Gobernador, una pregunta con otra cara de la crisis del coronavirus, que es la economía y que lo que es la caída de la recaudación de impuestos en la nación, en la provincia, a partir de que, se frenó la actividad económica. ¿Ustedes tienen garantizado los fondos para compensar la fuerte caída que hubo en la recaudación impositiva? Mira, estamos en conversaciones todos los gobernadores con el Estado Nacional. El Estado Nacional también está en una situación comprometida, como vos decías, por la caída de la recaudación, por la caída de la actividad, y al mismo tiempo con una necesidad, tanto Nación, provincia y municipio, de sostener niveles de funcionamiento, gastos, salarios estatales, etcétera, y al mismo tiempo auxiliar de diversas maneras al sector privado y a las familias y a la sociedad en general. Nosotros, por ejemplo, a la entrada de esta crisis, triplicamos la ayuda en los comedores escolares. Son 1.722.000 chicos y chicas que comían en las escuelas, pero antes tenían un desayuno, una merienda, algunos un almuerzo, y hoy tienen todos la posibilidad de recibir una ayuda alimentaria equivalente, lo cual fue una inversión más grande y es una responsabilidad del Estado cubrirla. Creo que el Estado está para cuidar. Sí, obviamente, todos entendemos que hay una situación muy, muy excepcional, pero efectivamente estamos en conversaciones con el Estado Nacional para poder cubrir nuestras necesidades y a través de la provincia, la de los municipios que también desempeñan tareas y se ocupan de cuestiones centrales, ¿no? La alimentación, la seguridad y obviamente la salud. Nosotros estamos con 150 obras en toda la provincia porque cuando recibimos el gobierno, todo el mundo sabe que la situación del sistema de salud era bastante poco fuerte y menos todavía para recibir una demanda como la que estamos esperando. Se desbordaron sistemas de salud de países mucho más ricos, desarrollados, así que nosotros hoy más que duplicamos la cantidad de camas. A mí me tiene la verdad, muy contento, pero muy ocupado este trabajo de ampliar el sistema sanitario, porque es producto del hecho de que la cuarentena impidió que los contagios fueran más rápidos. Si no, ya tendríamos encima de nuestro sistema de salud una cantidad de contagiados y
y de gente en estado de gravedad mucho más grande que la que hay hoy. Así que este tiempo hay que aprovecharlo y requiere también plata. Sí, obviamente estamos hablando con el Estado Nacional para poder cubrir todo esto. Gobernador, dígame, a propósito de la prolongación de la cuarentena, a propósito del achatamiento que tienen los contagios, ¿cómo está la temperatura en los sectores más humildes, más marginales del conurbano? ¿Cómo evaluaría usted si esta cuarentena hay que prolongarla o en el punto que se está ahora o volver a instalarla intermitentemente en función de esa realidad social y de la actividad económica? Miren, en primer lugar, yo siempre un dilema entre salud y economía, porque con la situación absolutamente inesperada, extraordinaria y dramática que hay en todo el planeta, ha caído el comercio internacional, la incertidumbre es muy grande sobre el futuro. Yo creo que si uno desde el Estado no tomara estas medidas de prevención en términos de salud, estas decisiones de aislamiento, igual la situación económica, y se ha visto en otros países que no tomaron ninguna decisión de aislamiento, tuvieron una proliferación muy fuerte de la enfermedad y entonces se les paró la economía igual. Así que creo que no hay tal dilema. Me parece que hay que tomar medidas sanitarias y al mismo tiempo medidas vinculadas con la asistencia a la población en general, aquellos que tenían bajos ingresos y se les redujeron más, y aquellos que estaban acostumbrados a tener, porque tenían un negocio, porque eran profesionales, porque tenían algún tipo de actividad que se suspendió, entonces hay que estar asistiendo a esos sectores también, que no están tampoco acostumbrados a que el Estado a pedir ni a recibir una ayuda del Estado, pero creo que están comprendiendo que es una situación tremendamente excepcional y que vamos a tener que abordarla de esta manera y que hace falta Estado. Entonces, lo que uno ve es que, sobre todo en los barrios más humildes, esta ayuda en cuestión de alimentos, con la tarjeta alimentar, con el refuerzo de los comedores, con ahora el ingreso familiar, con lo que es también la ayuda de las organizaciones sociales, con lo que es la ayuda directa de los municipios y de la provincia y de la nación. La verdad que creo que hemos podido reaccionar rápidamente y obviamente que todo el tiempo hay que estar mirando y monitoreando, no por la cuestión de la seguridad, primero porque si hay gente que está pasando necesidad y hambre, la verdad que no lo podemos permitir. Así que yo veo que está bastante abastecido y afortunadamente los 135 distritos, los intendentes llevan un control y un termómetro directo de la situación, y después están apareciendo las nuevas demandas de sectores que no estaban nunca dentro de estos programas y que hoy se ven necesitados. Aparece demanda espontánea, llamando por teléfono a los municipios, también yendo a decir que necesitan una asistencia alimentaria o de ingreso. Yo creo que en esta situación, de nuevo, tomándola como un caso muy extraordinario, tanto nosotros como los que lo necesitan tenemos que buscar la manera de que lo puedan tener. Es importante ayudar a todos y hacerlo rápidamente. Gobernador, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y gracias porque hoy, cuando empezó todo el lío de si yo tenía o no la enfermedad, la verdad es que le tengo que agradecer a todos los que informaron con la verdad, que era que no había estado en contacto con la enfermedad, y después que me hice el examen y que dio bien, porque ahí por las redes, como siempre, hay algunos que no sé, que parece que partidos están jugando, que tratan de generar más angustia, más miedo, más incertidumbre, pero bueno, muchísimas gracias por dar información certera y siempre que es posible fuentes oficiales. Nosotros a disposición, y agradecerle a ustedes, a los trabajadores de la comunicación, también de la seguridad, de la salud, todos los que están arriesgándose más que los demás para que pueda estar en su casa haciendo la cuarentena tranquilamente la gran mayoría. Así que muchísimas gracias. A usted, gobernador, gracias. Gracias, Kicillof. Buenas noches. Bueno. Y está el señor Eduardo Van der Kooi, dale. Y el señor Canedo. Nosotros nos encontramos acá, ¿no? Sí. Por casualidad. También. Bueno, para hablar. Dale. Yo voy a hacer... La verdad que la política
está bastante circunscripta. Uno puede meter y puede rascar. No sé si es el momento ideal, pero uno sí puede hacer lectura de algunas cosas con mayor grado de arbitrariedad o menor, y uno podría hacer una lectura de lo que fue hoy digamos, un acto vinculado al endeudamiento, pero que tuvo un componente o una ornamentación política indiscutida, que fue el anuncio que hizo combinado, ¿no?, el presidente con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Estuvieron, salvo 6, estuvieron todos los gobernadores. Ninguno de los gobernadores que no pudo asistir fue por especulación política. No pudieron porque la situación no se los permite, en algunos casos como Tierra del Fuego, porque está lejísimo y no tiene cómo venir. Lo cierto es que me parece que lo que buscó el presidente fue, amén de la oferta, mostrar conducción por un lado y respaldo político por otro. Y yo diría, de esa mesa, dejemos el caso de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que está bien, es una referencia política sin dudas, es un aliado de Alberto Fernández, es un integrante del Frente de Todos. Me parece que quien estaba a su izquierda y quien estaba a su derecha eran los elementos más resonantes. Cristina Fernández, que acompañó al presidente en este lanzamiento, y Horacio Rodríguez Larreta, con un barbijo color verde, que no se puede color verde. Algún día el jefe de la ciudad lo va a explicar. A ver, en el caso de Cristina, mi impresión es que en este gesto, hay solidaridad con el presidente. No estoy viendo, por lo que habían conversado, por lo que vinieron conversando los últimos tiempos desde que ella volvió de Cuba, no veo o no descubro, por lo menos a lo mejor la hay, alguna especulación. Lo que sí creo que da para algún tipo de lectura es el hecho de haber sentado a Horacio Rodríguez Larreta al lado, digamos, a su derecha. Digo, ¿por qué digo esto? Porque es cierto, me pregunto que era muy probable que si hubiera estado Axel Kicillof, ese lugar lo ocupaba Kicillof. Probablemente en lugar de 4 eran 5 y al lado estaba Rodríguez Larreta. Pero me parece que la ubicación de Rodríguez Larreta en el estrado hubiera sido de todos modos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el presidente se siente muy cómodo trabajando con el jefe de la ciudad. Lo expresa permanentemente. Segundo, porque de alguna manera, voluntariamente o no, mete un poco de ruido, sobre todo en el PRO, más que en Cambiemos. ¿Por qué? Y porque Horacio Rodríguez Larreta, además de interactuar con el presidente, se transforma en interlocutor privilegiado. Es como si el presidente dijera, el hombre de la oposición con el cual yo hablo es el jefe de la ciudad. Y ahí, al macrismo, no digo al radicalismo, porque al radicalismo le importa bastante menos esto, al macrismo en algunos sectores provoca ciertos cosas porque, bueno, porque todavía está, digamos, el recuerdo de Macri con el 41% de los votos, Macri el hombre que derrotó al kirchnerismo en el 2015, y digo, me parece que ahí es donde se produce ese ruido al cual hacía mención. Después, el resto, ya dije, los gobernadores, a ver, tonito patriótico, sí, poquito sobreactuado, no hacen falta 5 banderas, con 1 o 2 alcanzaban. Pero bueno, la política tiene eso y el peronismo es muy afecto a esas cosas. Bueno, y en la reunión fue la deuda, y el tema fue la deuda, la presentó Martín Guzmán, dijo esta propuesta de quita es más fuerte en los intereses que en el capital. La quita que propone Argentina anda por el 62% en los intereses. En el capital es muy baja. Son como 40.000 millones, ¿no? 36.000 millones, en torno de eso, es lo que se calcula, ¿no? En el capital es del 5%, con un bono, unos bonos nuevos que no se conocen todavía, que se van a conocer supuestamente mañana, que tendrán un interés promedio del 2,33%. Y lo que pidió el gobierno fue no pagar durante 3 años. ¿Qué difiere esto de lo que se venía hablando? Lo que se venía hablando hasta ahora era que el gobierno decía,
quiero 4 años de gracia. Y los bonistas lo que decían es 2 años de gracia. Bueno, el gobierno fue por 3 años. Ahí parece que se puede llegar a algún acercamiento más allá de la discusión del año o no de gracia adicional. El tema central pasa a ser el tema de la tasa de interés, por un lado, ¿no? 2,33. Hoy los bonos argentinos en promedio, en teoría, ¿no? O sea, lo que son las condiciones de emisión, tienen una tasa de interés en promedio del 6%. Acá lo que le ofrece Argentina es el 2,33. Lo que deben querer los bonistas gira en torno del 4, mucho más cerca del 4, con el cual está la negociación. ¿Por qué empezará la negociación o no? Se verá. El 22 de abril vencen 3 bonos, ¿no?, globales de la Argentina que involucran por un monto de 500 millones de dólares. Hoy el ministro de Economía lo que dijo es, esto no se puede pagar. Y el presidente de la Nación le agregó, bueno, la Argentina está en una suerte de default técnico, ¿no? O sea, con lo cual hay un plazo que es el miércoles que viene, el 22 de abril, donde no se van a pagar esos 500 millones de dólares y empiezan 30 días de gracia que puede tener para pagarlo. En esos 30 días lo más probable es que haya una negociación. ¿Dónde terminará? No se sabe. La Argentina lo que le dio, evidentemente, y esto lo aclaró el ministro de Economía y el presidente de la Nación también, no hubo acuerdo con los bonistas, con lo cual lo que empieza ahora es esta propuesta que se tira, se verá mañana la respuesta en el mercado, pero la clave está en los años de gracia, de donde no pago, en la tasa de interés, y si en esos años de gracia que tiene la Argentina de no pago, hay algún tipo de desembolso, algo de liquidez, como para aceitar un poquito de platita. Bien. La propuesta obviamente ha sido lanzada con la anuencia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ya viene diciendo que la Argentina no puede pagar, que la Argentina es un enfermo en materia económica muy grave y que por lo tanto no puede hacer frente a un pago sostenible de la deuda. Claro, los bonistas tienen otra concepción. Ellos hay que ver, ¿no?, dónde se paran. Sí, va a haber amenaza de default en los próximos días, vamos a tener este tipo de cosas, habrá que ver, pero... Tampoco sería una novedad para nosotros, ¿no? No, pero sería muy doloroso, sería la tercera opción y la más dura para la Argentina caer en un default, me parece. La primera es que el fondo haga algún aporte adicional de dinero como para poder... hacer el cash. Hacer un poquito de cash. La segunda sería la ideal, que sería, bueno, arreglar con los bonistas, llegar a un acuerdo en esto que la tasa de interés no es el 2,33, es el 3,5, 3,8 o 4%, y el periodo de gracia, que me parece que es para tener en cuenta. La propuesta es agresiva, es que la Argentina no puede pagar, tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional y, bueno, y en un momento de extremada complejidad en la economía del mundo, habrá que ver si encuentra una vía de comunicación y una vía, se hace viable en un contexto realmente muy difícil. El que se hace viable, ¿sabe quién es? Sí. Pablito León. Qué grande. ¿Cómo Pablito de León que está viniendo. Permiso. Vengo acá. ¿Cómo están? Bien, no se acerque mucho. No, voy a poner acá, me voy a poner alcohol. Tengo una pregunta. ¿Tienen barbijo ustedes? Sí. Bueno, yo les traje uno muy lindo. Miremoslo, señor director. Yo creo que a Van der Koy y a Fernández Canedo les va a encantar. En Instagram aparece... Mira, yo solo me pondría uno que sea rojo y negro. Rojo y negro. No me lo pongo. Leproso. ¿Vos, Daniel, uno? No, blanco, tranquilo, ¿no? No, blanco también, blanco también. Blanco, yo te digo, tranquilo. Si salgo a la calle o voy a transporte público y no tengo otro, me lo pongo sin ningún problema. Bueno, obviamente. Bueno, no hay que ser tan gorila. Yo no me la política. No. Yo se los traje para ustedes. Bueno. ¿Dijo usted? No soy gorila, dije. Pero para que exista un gorila tiene que existir un peronista. ¿No existen peronistas? Bueno, qué discusión, no me voy a meter. Bueno, hablábamos hace un ratito con Axel Kicillof. Les voy a contar en qué anda María Eugenia Vidal. Opa, yo sé, algo sé. ¿Algo sabes? Bueno, ayúdame entonces. Pero de la vida privada. No. Pues eso lo tenés que contar, claro. No, eso no lo cuento porque no estoy en... De la vida privada, lo que te voy a decir, que está en cuarentena con sus hijas, está en su nuevo departamento, que queda ahí sobre la avenida Pueyrredón. ¿Se acuerdan que se mudó de la base militar? Está ahí. ¿Qué está haciendo? Primera imagen que les voy a mostrar. Está escribiendo un libro. Tenemos una María Eugenia escritora. Mírenla, miren qué imagen tan bucólica de la ex Heidi. Suena a tapa de un libro francés. Bueno. No es este el caso, ¿no? Pero suena a una portada de un libro francés o un anuncio de una serie belga o francesa. En realidad es la foto
tocada de una película. Sí. Ahí tenemos bucólica. Está escribiendo un libro que va a depender, como todo lo de nuestras vidas, de lo que pase con la pandemia y de la actividad. Estaba pensado para fin de año un libro contando lo que fue su paso por la cosa bonaerense. Ahora, ¿está quieta políticamente? No, está callada. Su idea es no hablar hasta mitad de año, y le mandó un mensajito a Axel Kicillof hace unos días ella. Ah, mira vos. Le mandó un mensajito a Axel Kicillof diciendo: estoy a disposición para lo que quieras. Pero más allá de los mensajitos, hay alguien con quien habla todos los días, con lo cual te da la dimensión de su actividad política. Con su referencia política, ¿quién es? Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sí. Habla todos los días con Horacio Rodríguez Larreta. Mientras tanto, mientras está en esto, se prepara para dar clases. Va a dar clases en un par de lugares. Mira vos. Un lugar que se llama el IAE. Virtual. Bueno, hoy en día tendrán que ser virtual porque no hay otra margen. Y también se estaba preparando para dar clases en la Universidad Almirante Brown. Pero ¿sabes qué pasó? Le metieron un cartelito a algunos. La verdad era una cosa, ¿de dónde? Casi un escrache, de decir: no queremos que María Eugenia dé clases acá en Almirante Brown. Almirante lo cual, Almirante Brown es... Almirante Brown gobierna hoy Cascallares. No estamos, claro. Cascallares se llevaba muy bien con ella, con lo cual... ¿Se llevaba? Se llevaba muy bien. Ahí está. Mira, no a Vidal en la UNAV, en la Universidad Nacional de Almirante Brown. Mira vos. Ahí, la Pulqui. Frente de Todos, por lo menos dicen, se hacen cargo que son los de la Universidad del Frente de Todos, de esa zona agrupación estudiantil, que dijo: no la queremos acá. Lo cual está muy mal, todo el mundo tiene que... No, es muy democrático. Sí, sí, sí. Demuestra la apertura de pensamiento. Democrático. Para bueno, una universidad, sobre todo. Sí, claro, sobre todo para una universidad. No, Está bien. yo les decía que está silenciosa, pero está activa. Hoy, hace poquitas horas, apareció en una foto con barbijo. ¿Saben ¿María con Eugenia quién? Vidal? Sí, con Jorge Macri. Ah, mira, Bueno, Foto, mírala, ahí está, mirá. Esta es una foto Sí, de hace mira un vos. rato, mira vos. Silenciosa, se mostró con Jorge Macri, que hoy Jorge Macri está más albertista que Santiago Cafiero, más o menos, porque va a Olivos todo el tiempo. Viven cerca, ¿no? Están ahí Sí, Vicente cerquita. López. Claro, perfecto. Con lo cual, hoy María Eugenia, que está activa en el silencio, respetando la cuarentena, ahí la tenés. Ahí está. Hoy se fue y se juntó con Jorge Macri, foto impensada tiempo atrás. Algunos roces hubo cuando era gobernadora ella, hoy están ahí perfectamente. Y la última imagen que te muestro, ¿de quién? para rebobinando, del tema Vidal. Esta foto fue la primera reunión que hicieron Cambiemos cuando se podía. Sí. Esta foto describe perfectamente los halcones y las palomas en Cambiemos. Del lado de Vidal estarían las palomas, los dialoguistas. Vidal, Claro. Tondo, Larreta. Larreta. Del otro lado los halcones, los que quieren criticar al gobierno, ir por la economía. ¿Macri qué sería? Esa es la pregunta que dejo picando. ¿Y Macri qué sería? Hay halcón, hay paloma. Yo lo veo más al lado de Patricia y de Pichetto. La ardilla. Una ardillita. Una ardillita, qué imagen bucólica. ¿Tengo tiempo para ir a mostrarle algo del micro? Bueno, ¿se acuerdan el micro? Sí, eso El micro que vino de Jujuy. Bueno, ¿qué te lo ibas a comer? No, bueno, no sé, yo dependo del tiempo. Estamos muy bien. El tiempo, escúchame, está 0:30, 1. Nosotros estamos Le damos derecho. cómodos. Gracias, Franco Dale, Mercuriali. dale, Chochísimo. dale. Micro. ¿Se acuerdan? Estuvo acá en el programa, gran logro de la producción, Santilli y Berni, el día que pasó esto. Micro que Gerardo Morales liberó de su provincia. ¿Cómo es Barra Brava de Colombia? Bueno, había, la verdad, gente que viajaba sola, una familia que se iba a Catamarca, se subió al micro pensando que iba a Catamarca y terminó en Buenos Aires, pero fundamentalmente lo que estaban en este micro que estamos viendo son lo que vos decís, barra bravas del DIM, de Independiente de Medellín. ¿Qué pasa? Cuando viene acá, lo meten como cualquiera que viene, los mandan a un hotel. El hotel del FATSA, el gremio de sanidad. Bueno, te puedo asegurar que ese hotel es un verdadero desquicio. ¿Era o es después que estuvieron? ¿Cómo era? No, están en el hotel. Ah, todavía están. El miércoles pasado bueno. había un vuelo, pero Colombia no quiere saber nada. Colombia no quiere pagar el traslado. ¿Por qué? Porque son barra bravas en su mayoría. Entonces, ¿qué están haciendo los barra bravas? Están por el hotel del FATSA, suben, bajan, violan la cuarentena todo el tiempo. Porque están aburridos. Porque los muchachos, aparte, algunos están faltos de alguna cosa que están habituados. Pan, decís vos. Pan. Sí, cigarrillos, si querés. Claro. Bueno, entonces, se subieron, tiraron cosas. Y la última, barras de Tigre y de River se fueron a solidarizar y a llevarle alimentos. Obviamente, apareció el Ministerio de Seguridad de la ciudad, dijo acá, esto no se puede. Terminaron hablando por la ventana, con lo cual, en esa gente
sigue estando en Argentina y son un verdadero peligro. Pablito, muchas gracias por todo. Daniel, nosotros vamos un corte a la vuelta, estamos jugando las cartas. Ya venimos. Ya venimos. Así estábamos, con Daniel acá, porque antes de jugar a la carta nosotros siempre orejeamos un poquito, claro, ¿no? orejeamos. Podemos empezar, ¿no? Dale, adelante. Director, a ver, vamos con la primera. ¡Epa! ¡Epa! Y ahora se mueven las cosas. Cuatro de copas. ¿Para quién? ¿Para quién? Mariano Arción, gobernador de Chubut. Pero, escúchame, ¿qué pasa? Gobernador de Chubut. Sí. Bueno, la provincia está... Tiene algunos No problemas. se pagan salario del Estado. Sí. Y venía con una cocarda este hombre. Venía con la cocarda de que era una de las 2 provincias que no había tenido ningún caso de coronavirus. Pum, esta semana le cayó uno. Fue pesado. Pero no es un buen momento para el gobernador Arcioni. La verdad que no. Bueno, y se lleva el 4 de copa, ¿qué podemos hacer? Vaya para Chubut, entonces. Vaya para Chubut. Vamos con la siguiente, director. Otro 4 de copa. ¿Otra vez? A ver. Espada. Sí. Ancho de oro. Hay 2. Ancho de oro. Ancho de oro. Ancho de oro. Muy bien. Ancho de oro. Me sorprendió, Bueno, acá. Me sorprendió. Ahí, claro. José Pedro Mujica. Era antes. El expresidente de Uruguay. Lo veíamos al comienzo del programa, cuando pasamos en Instagram. En ese tono tan particular, campechano, desfachatado que tiene el expresidente uruguayo, dijo una cosa que me parece que el 90% de los argentinos la piensa, ¿no? No sé los uruguayos, pero los argentinos seguro que sí. Dijo, bueno, si vos le pedís a la gente que haga un esfuerzo y la ponga, bueno, vos también ponés algo. Sí. No sos un careta. Sí. Y bueno, es un tema. El reclamo que la clase política ceda en algo, digamos, en una economía. Simbólicamente, ¿no? Nadie va a salvar nada, pero... Exactamente. Bueno, fue muy dura la carta de una médica esta semana que estuvo en ¿Una todos los médica medios. de Chubut? No. No recuerdo, la verdad no te digo, recuerdo, no. pero que dijo, bueno, yo gano 40.000 pesos, trabajo también 20 horas por día, bueno, si yo trabajo tantas horas y gano 40.000 pesos, ¿por qué los políticos no pueden ser el 25% de su salario por algún tiempo, no? Es un tema. Así es. Es un tema, defender a la clase política en este contexto en el cual la mayoría pierde, que la amplia mayoría pierde, es un tema. Mire, don Pepe, yo con mucho gusto le llevaría personalmente el ancho de oro. Bueno, no voy a poder, porque no puedo cruzar el río. Me encantaría poder hacerlo. Pero bueno, se lo vamos a mandar de alguna manera, quédese tranquilo. Vamos Vaya con para la Pepe última. Mujica, ¿eh? Y a ver. Opa. Ancho de oro, ancho de espada. ¿Qué? Sí. Ahora se hace- Cuatro. Nos pusieron el ancho de oro en el medio para Bravo. cebarnos un poquito. Gerardo Morales, gobernador. Pobre gobernador radical, un hombre que... La verdad que que la tiene difícil. la ha tenido difícil, Sí. la ha piloteado bien, Sí. ahora se le fue un poquito la banquina. Sí. Se corrigió Una medida después, hay que ser justo. Una medida un poquito brava Sí, tomó respecto de la crisis del esto de coronavirus. ponerle una faja en los domicilios donde la gente sufra el coronavirus, esté contagiada. No fue inicialmente una buena decisión. El gobernador, es cierto, se rectificó, admitió que había sido, pero dejó un mal gusto, ¿no? No, y aparte me parece que está relacionado con esto de que, bueno, los infectados de coronavirus son como... Parece que tuvieran... como mala palabra, que parece que lo tuvieran la culpa. Claro, Parece que tuvieran culpa de algo. Claro, La verdad, exactamente. es muy desagradable estar enfermo, es muy desagradable contagiar, pero nadie es culpable de nada, ¿no? Esto es así. Así Por que eso, bueno, vaya un 4 de se lo copa para mandamos. don Gerardo Va en Morales, ¿no? mula. Con respeto, en con mula. respeto. La van a dejar pasar. Bueno. Nosotros estamos acá de vuelta el jueves que viene. El jueves que viene. Gracias por estar ahí. Buenas Chau. noches.